Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis Garre y nos encontramos en el curso Cómo controlar la ansiedad y el estrés diario. Hoy vamos a hablar de una propuesta que nos hacía una de nuestras suscriptoras dentro de este mismo canal, que nos decía si podíamos preparar un vídeo para explicar cómo se produce la ansiedad por comer, esa ansiedad que todos en algún momento hemos tenido por comer, pues alimentación poco saludable, alimentación perjudicial para nuestra salud. ¿Por qué se produce esa ansiedad? ¿Por qué llegamos a convertirnos en adictos a ese tipo de comida? Y cómo podemos pues poner fin a ese mal hábito, cómo podemos solucionarlo. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo, así que ponte cómodo, ponte cómoda, que empezamos. Y para hablar de esta temática en concreto, para que lo entendamos, para que sea a través de un lenguaje claro y quede muy claro cómo se produce el proceso, cómo se produce este proceso en nuestro organismo a nivel físico, por qué llegamos a convertirnos en personas adictas a la comida basura, por qué llegamos a generar esa ansiedad por comer alimentos poco saludables. Tengo que hablaros desde el punto de vista físico de nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo se produce, así que vamos a explicarlo de la forma más sencilla posible. Y para comenzar quiero hablaros de la ansiedad. El ser humano genera o está estudiado, gracias a los grandes expertos que han estudiado el estrés en el cuerpo humano, pues podemos diferenciar dos tipos de estrés, digamos el estrés positivo y el distrés o estrés negativo, el estrés que nos perjudica. El estrés positivo es cuando pues, nos encontramos lógicamente ante un peligro real, ante una amenaza real, una amenaza pues como en el pasado podía ser pues cualquier animal, cualquier depredador que podía estar acechándonos, que podía acabar con nuestra vida y que nosotros teníamos que generar ese estrés positivo para poder escapar de esa amenaza lo antes posible. Se tienen que activar a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo humano, de todos los procesos, todas las activaciones a nivel de hormonas químicas que se producen en el cuerpo para huir, para tratar de escapar de esa amenaza o para tener que enfrentarnos a ella de alguna manera para poder sobrevivir. Este es el estrés positivo que siempre ha estado ahí presente a lo largo de la historia de la humanidad. Y luego tenemos que hablar del distrés, fue como se le nombró, o el estrés negativo, que es ese estrés que generamos cuando pues realmente no hay una amenaza reales, no corre peligro en nuestra vida, no hay una amenaza digamos que pueden ser graves para nuestra supervivencia, pero sí hay una preocupación, una imagen, una imaginación que hemos creado a través de nuestra mente. Es una imaginación que nos perjudica, que está llena de pensamientos negativos de cara al futuro, porque la ansiedad siempre, como sabéis, es cuando enfocamos nuestra mente en el futuro, en el qué pasará, en el qué ocurrirá y solemos pues ponernos en el peor de los casos, solemos crearnos pues preocupación excesiva ante situaciones de nuestra vida, situaciones cotidianas, situaciones en el trabajo, en las situaciones que podamos estar viviendo en nuestras relaciones personales. En definitiva, nos hacemos una película mental normalmente o siempre suele ser pues perjudicial, adversa, donde creamos pues ese sufrimiento, ese miedo, esa preocupación que finalmente acaba generando en nuestro cuerpo pues la ansiedad, lo que conocemos hoy como la ansiedad. A nivel físico debemos de entender que cuando se produce ese estrés, el cuerpo no entiende de dos tipos de estrés, el cuerpo reacciona igual ante el estrés que nos puede salvar la vida como ante el estrés que nos creamos nosotros con nuestra mente, la ansiedad, la que llamamos ansiedad, pues reacciona de la misma manera, lo que hace es liberar una hormona, la hormona cortisol, que es la hormona conocida vulgarmente como la hormona del estrés, que es la que nos prepara para afrontar esa situación de peligro. Como bien he dicho, en el estrés positivo, cuando hay un peligro real, pues es positiva. Realmente ese proceso, ese cortisol que se libera dentro de nuestro cuerpo es necesario porque nos activa para huir, para enfrentarnos al peligro o para, en definitiva, para salvar nuestra vida. En el distrés o el estrés negativo, igualmente se produce esa liberación de cortisol y cuando el estrés
se convierte en ansiedad, es un estrés prolongado, se alarga en el tiempo, en los días, en las semanas, en los meses, incluso en los años, pues el exceso, se va produciendo un exceso de esta hormona en nuestro cuerpo, cortisol, que lo que hace a su vez es pues producir un aumento de glucosa en la sangre, en nuestra sangre, en el torrente sanguíneo. La glucosa podríamos denominarla como la energía necesaria, la energía que necesitamos en la sangre para nuevamente que se active este proceso de huida o de ataque ante la amenaza que puede ser real o no puede serlo. Para introducir esta glucosa en nuestro torrente sanguíneo, nuestro cuerpo lo que hace es tirar de prácticamente de cualquier tejido, tira de músculos, tira de colágeno, de nuestros huesos, para crear, para convertir en energía todos estos tejidos y que tengamos la energía suficiente para poder afrontar la situación. De ahí viene que muchas personas generen ansiedad por comer alimentos poco saludables, porque los alimentos de azúcar, bien conocidos como alimentos con azúcar simple o de azúcar simple, como son la bollería industrial, como son los alimentos procesados, como son en definitiva la alimentación, la comida rápida, la comida basura, la alimentación digamos más perjudicial para el ser humano, está cargada de azúcares simples que nuestro cuerpo lo que hace es rápidamente pues pedírnoslo a nosotros porque tiene ese exceso de cortisol en el cuerpo, en nuestro organismo, está generando glucosa en nuestra sangre. Como estáis viendo, todo es una cadena, el exceso de cortisol provoca un exceso a su vez de glucosa en sangre, nuestro cuerpo necesita esa energía o al menos cree que la necesita, empieza a tirar de nuestros tejidos hasta que finalmente pues necesita más energía, por eso el cuerpo nos pide alimentación poco saludable, azúcares simples, la bollería industrial, los alimentos procesados. Todo esto hace que ese azúcar simple, cuando lo comemos, cuando lo consumimos, se libere rápidamente en la sangre y se cree nuevamente un exceso de glucosa en nuestra sangre. Así nuestro páncreas, el órgano que tiene que trabajar para reducir el exceso de glucosa en sangre, porque a altos niveles es muy peligroso para nuestra salud, lo que hace finalmente es convertir esa glucosa, esa energía en grasa. Por eso así acumulamos la grasa, los hombres principalmente en la parte abdominal y las mujeres normalmente en los glúteos y en los muslos. Ahí es donde se acumula el exceso de grasa del cuerpo, del ser humano, que por eso vemos que muchas personas que generan, pues, que viven en estados de ansiedad, que finalmente se convierten en adictas a la alimentación poco saludable, a los azúcares simples, pues cada vez van aumentando de peso hasta que llegan a la obesidad. Ese es el proceso a nivel físico que creo que puede quedar claro a través de la explicación que acabo de daros de por qué se produce esas ganas de querer comer alimentación, azúcares simples, alimentos procesados, cuando estamos en estados de ansiedad prolongados. ¿Qué debemos de hacer ante esto? Pues principalmente y lo más importante es ser conscientes de lo que acabo de explicar, por qué se produce esto, por qué tenemos esas ganas de comer ese tipo de alimentos, darnos cuenta y comenzar a cambiar, por supuesto, nuestros hábitos alimenticios, comenzar a tomar alimentación saludable y, por supuesto, tratar de reducir esos niveles altos de ansiedad, de estrés en nuestro cuerpo, de ese distrés, de esa imagen mental negativa que creamos a través de la mente, con pensamientos totalmente perjudiciales. Tenemos que comenzar a calmar nuestra mente, a trabajar en ejercicios de meditación diaria, a trabajar con nosotros mismos, haciendo ejercicios de relajación mental, tratar de, como siempre digo, hacer lo que nos gusta, rodearnos de personas que realmente con las que nos sintamos a gusto, con las que estemos felices, realmente es buscar nuestra calma a través de los buenos hábitos de vida, los hábitos saludables, el ejercicio, la alimentación sana
y por supuesto rodearnos de las circunstancias y situaciones, personas que nos hacen sentir bien, porque así vamos a ir reduciendo poco a poco nuestro nivel de ansiedad. Debemos de entender que cuando reducimos los niveles de ansiedad también se reduce esta hormona cortisol, se reduce, y por lo tanto pues tenemos menos necesidad de alimentarnos con alimentos, azúcares simples, alimentos, pollería industrial, alimentos procesados como los que os he hablado anteriormente. Es importante que entendamos todo esto, es importante que pongamos fin a esos malos hábitos, a esa mala alimentación, porque como estáis viendo, lo único que está haciendo el cuerpo es creerse que se encuentra en un estado de estrés real, que necesita energía, que necesita azúcar rápido y que necesita energía en sangre para afrontar esa amenaza que finalmente todos sabemos que no es real, que sí, que son preocupaciones de la vida cotidiana, que todos tenemos preocupaciones, pero que no tenemos que anclarnos a ese sufrimiento, porque al finalmente lo que hace la mente es crear de esa preocupación un sufrimiento permanente. Lo que tenemos que hacer es, como siempre digo, ponernos, pasar a la acción, ponernos a solucionar, ponernos a saber cuáles son las fuentes de nuestra ansiedad, qué es lo que tenemos que corregir en nuestra vida que nos está perjudicando, y seguir manteniendo los hábitos de vida saludable, el descanso diario y los trabajos con nosotros mismos de autoconocimiento, de meditación y de relajación para calmar nuestra mente. Así que dicho todo esto, creo que ha quedado bien claro por qué se produce esta adicción a comer comida poco saludable a través de la ansiedad, y por qué finalmente pues acabamos creándonos pues obesidad, acabamos siendo personas obesas debido a esta situación que se produce en muchas personas. Debemos de ser conscientes, debemos de alimentarnos bien, de entender el proceso de nuestro cuerpo a nivel fisiológico, a nivel de hormonal, a nivel de hormonas, y una vez entendido, ponernos en marcha para solucionar este problema y comenzar a comer los alimentos que realmente nos van a beneficiar, nos van a proteger y nos van a hacer que nos sintamos con mayor vitalidad y con mayor energía para afrontar nuestra vida. Esto es todo, es lo que tenía que deciros. Espero que os haya servido, espero que lo tengáis presente a partir de ahora, que una vez entendido pongáis en marcha y comencéis con la alimentación saludable. Cualquier comentario que queráis dejarme, pues lo hacéis debajo de este mismo vídeo, y cualquier sugerencia, cualquier propuesta para un nuevo vídeo será escuchada como siempre y la tendré en cuenta para los siguientes vídeos que ya me encuentro preparando. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo, ser felices y hasta la próxima.